Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Comenzó el mes de octubre. Muchos países de América Latina ya han cumplido su primer mes de apertura tras el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Países como Argentina continúan con un aparente confinamiento que tiene muchas excepciones. Sin embargo, los números de casos siguen aumentando en la mayoría de los países. También siguen aumentando los fallecidos y también las economías están seriamente afectadas por esta crisis y están tratando de sobrellevar la situación. ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? ¿Se salió de control la situación? Este análisis, y también para hacer balance, es nuestro tema en el debate de France 24, pero primero veamos algunas cifras para ponernos en contexto. América Latina y el Caribe están registrando al día de hoy 9.778.867 casos confirmados, todos los países en conjunto. Esto representa el 27.02% de los casos a nivel mundial. Las víctimas mortales ya superan las 358.705 y solo el día de hoy fueron reportados hasta el momento del cierre de la redacción para empezar el programa al aire 71.930 casos, una cifra que representa un incremento del 1% si lo comparamos con los últimos 7 días. Este es el listado de los 10 países con la mayor cantidad de casos en nuestro continente y en la región de América Latina, que es la que vamos a debatir y vamos a discutir. La lista la lidera Brasil y le siguen en su orden Colombia, Perú, Argentina, México, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá y República Dominicana. Todos estos datos fueron publicados el día de hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo. Para analizar este tema hemos invitado a Ana Moriz. Ella es médica epidemióloga, ex viceministra de Salud de Costa Rica y también es consultora internacional. Se une a este debate desde la ciudad de San José. Y también está con nosotros Francisco Becerra. Él es experto en políticas de salud pública y ex subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Ustedes también pueden ser parte de este debate. Todos sus comentarios y las redes sociales las pueden dejar en nuestra cuenta en Instagram y en Twitter y también en Facebook, France24-ES y @Santilogo, la etiqueta es numeral, el debate F24. Pues ya tenemos el tema, tenemos a los invitados y quiero comenzar entonces con Ana en la ciudad de San José, en Costa Rica. ¿Cuál es el balance que usted hace de estos meses de pandemia para la región de América Latina? Tuvimos confinamientos, cierres totales, la mayoría de los países están ya en un proceso de apertura que lleva un mes y su país, Costa Rica, en un momento fue uno de los abanderados y de los más admirados por el manejo que le estaba dando a la pandemia y finalmente pues esta perspectiva cambió con el paso de los meses. ¿Qué pasó? Nosotros pensábamos que América Latina se iba a beneficiar del conocimiento y la experiencia de Europa. Y estábamos un poco más esperanzados viendo cómo la primera ola nos iba a afectar. Yo creo que uno de los factores que impactó en gran medida a los países de América Latina fue la inequidad. Específicamente en Costa Rica, nosotros estábamos muy orgullosos hasta junio, donde realmente habíamos podido contener la transmisión con muy pocos casos. Sin embargo, empezó esa transmisión en áreas urbano-marginales, en el área metropolitana, en zonas muy densamente pobladas, probablemente influenciada por migración ilegal, donde es muy difícil contenerla, porque son personas que no quieren que las encuentren y que muchos de ellos son jóvenes y tal vez no llegan a los hospitales porque no están tan mal, pero sí transmiten el virus. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, Chile, que fue un país sumamente muy afectado, y no es casual que son estos países que tienen la mayor inequidad en nuestros países. Por ejemplo, Uruguay, un país que ha sido muy exitoso en el manejo de la pandemia, pero además de situaciones de menor inequidad, en Uruguay específicamente, es un país con una densidad poblacional muchísimo más baja, también la ubicación geográfica, la migración, o sea, hay una serie de factores sociodemográficos que explican por qué algunos países han sido más afectados que otros. Sí. Por supuesto, analizar los números teniendo diferencias tan importantes en el testeo
y en la capacidad de los servicios para poder diagnosticar los casos, pues es difícil. Estaríamos comparando manzanas con naranjas, como por ejemplo la situación de Nicaragua, Sí. que básicamente ellos no están testeando, solamente algunos pocos, entonces tienen muy pocos casos. Así que también para poder analizar la situación de nuestros países tenemos que entender cómo está funcionando la vigilancia y cuál es la capacidad de los servicios para poder atender Sí. a estas personas que se infectan. Francisco, en la Ciudad de México, ¿cuál es su balance entonces de estos meses? Ana destacaba la inequidad y también las diferencias en los sistemas de salud de los diferentes países y la realización de las pruebas. Ya citaba ella el caso de Nicaragua, comparándolo con Costa Rica. Gracias por la invitación, Santiago. Mucho gusto, doctora Moritz. Nos vimos en la mañana en otra conferencia, ahora coincidimos nuevamente. Creo que aquí hay una serie de situaciones que nos demuestra una fragilidad de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Creo que además de todas las inequidades que esta región de las Américas nuestra tiene, y que sí hay cinturones de miseria, hay gente que vive en condiciones de vulnerabilidad muy importante, debemos de recordar que la fragilidad que han demostrado nuestros sistemas de salud es muy importante. O sea, pocos países tienen por arriba del 6% o cerca del 6%, que es lo que recomienda la OMS, como gasto público en salud. Esto quiere decir que si ahorita andamos en un 5, 4, 6%, muchas veces está por arriba de la mitad el gasto de bolsillo. Esto quiere decir que la población está pagando de su bolsillo la mitad de lo que se gasta en salud en algunos países. Mientras los países no inviertan de manera importante en su salud, en sus sistemas de salud, en fortalecer la infraestructura, en contratar más personal, en ampliar la cobertura, vamos a seguir viendo problemas de este tipo. Como decía la doctora Moritz, había una situación de que pensábamos que porque ya venía la ola tarde, nos íbamos a poder preparar, íbamos a estar listos, pero no fue así. Creo que la demanda también de equipo de protección personal, de ventiladores, de camas que Estados Unidos y principalmente en Europa ya se empezaron a tener, impidieron que ese equipo llegara también con oportunidad a México o a otros países en la región, porque además de que se obstruyeron las cadenas logísticas desde la producción hasta los barcos y los aviones para llegar a otros lugares, se encarecieron también. Entonces, esa escasez y por lo menos 69 países pusieron obstrucciones para la exportación Sí. de equipos y equipo de protección personal a otros países. Ana, uno de los factores que llamó la atención y ha llamado la atención a lo largo de estos meses en América Latina es que muchos países comenzaron un confinamiento temprano. Cito el caso de Colombia, por ejemplo, el caso de Ecuador y Perú, que llamaron a sus ciudadanos a quedarse en sus casas y paralizaron la economía. Todo esto para poderse preparar para la llegada de la pandemia ya como tal y el aumento de los casos. Pero vemos que países como Perú, como Ecuador, no podemos dejar de lado esas imágenes del puerto de Guayaquil con los cuerpos tirados en las calles, y Colombia, que está con una tasa de contagio muy alta. Esta estrategia ya después de estos meses sí funcionó, no funcionó, porque fue un punto de señalamiento para las autoridades. Sí, precisamente nosotros tuvimos esa discusión con colegas que han estado en los consejos asesores de COVID en los países de América y pensamos que el martillo, el famoso estrategia del martillo y la danza, en América funcionó inicialmente. Retomo de nuevo lo que comentaba de la pobreza en nuestros países y la alta densidad poblacional que existe. También lo que el doctor Becerra comentaba sobre la fragilidad de algunos sistemas de servicio y servicios de salud, donde hay personas que transmiten el virus, que no son atendidas, que se quedan en sus casas. Obviamente eso, por más confinamiento y por más martillo que haya, transmiten el virus en sus casas y en las casas cercanas. Y el otro factor que me parece importante de por qué esa estrategia de confinamiento fue compleja y realmente no tuvo los efectos que esperábamos, son factores de tipo económico. Por ejemplo, en Alemania, que ha sido un país exitoso, ellos mantuvieron salarios, dieron bonos a personas que se quedaron sin trabajo,
pero en países como los nuestros, donde las personas pierden su trabajo y tienen que comer, y no tienen una ayuda del Estado también que les pueda permitir mantener el confinamiento, pues salen a las calles y Sí. más bien se incrementa la informalidad, porque las personas quedan desempleadas y no pueden quedarse dentro de sus casas esperando que lleguen a tocarle la puerta. Entonces, yo creo que esa estrategia del lockdown, que tal vez en Europa funcionó mejor porque las personas tenían las condiciones para quedarse en sus casas. Y lo otro también importante es que hay casas de casas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, mucho de la transmisión que fue en junio, julio, que se fue para arriba, eran en cuarterías. O sea, eran personas en condición irregular, que vivían sin condiciones de saneamiento básico esencial, que dormían unas con otras. Entonces, el lockdown, ¿cómo se explica ahí? Más bien es un riesgo quedarse dentro de la casa en estas Claro, condiciones. sí. Entonces yo creo que esos factores sociodemográficos y socioeconómicos también de la población y también obviamente la capacidad del Estado para poder dar una respuesta, no solo de los servicios de salud, sino Sí. también al problema del desempleo. Francisco, le preguntaba a Ana por este confinamiento temprano para prepararnos, pero vemos países como por ejemplo Argentina que sigue con un confinamiento a un precio económico y social altísimo, sobre todo sabiendo las condiciones económicas en las que Argentina ha tenido que enfrentar esta situación. Y caso, por ejemplo, Venezuela, que tiene una restricción de 7 días, las personas pueden salir y tiene otros 7 días que tiene que estar en confinamiento. Ya van más de 6 meses en confinamiento. Algunos países van a empezar a enfrentar la segunda ola y estos países siguen confinados esperando la ola de la primera etapa. ¿Qué se puede esperar entonces en esos casos? Creo que aquí, Santiago, hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Creo que ya conocemos mucho de la parte preventiva para evitar el contagio de persona a persona. Ahí creo que tenemos la oportunidad de establecer un retorno a las actividades económicas de una manera gradual, con todas las cuestiones de seguridad, con mascarillas, caretas y la limpieza de manos, que es importantísimo. Creo que el análisis de cada tipo de comercio, de fábrica, de maquiladora que haya, se tendrá que hacer a fin de proteger a los empleados y a los usuarios de esos lugares. Creo que sí es importante considerar esto y tratar de utilizar las mejores medidas de prevención a fin de poder retornar poco a poco a la actividad económica. Creo que se ha demostrado que el uso continuo de mascarilla, lavado de manos, el gel alcoholado, tienen un impacto positivo. Pero ¿qué nos está pasando de que la gente empieza a salir y siente que ya después de un confinamiento prolongado que lo que necesita es la fiesta, necesita ir a jugar, necesita la tertulia y muchas veces lo hacen sin el cubrebocas, sin la sana distancia que debe de haber entre unos y otros? Y creo que en ese sentido no estamos como ciudadanía, como comunidades, apoyando todo lo que debiéramos en muchos países. Y ahí, si yo no me pongo el cubrebocas, nadie se lo va a poner por mí. Si yo no me lavo las manos, nadie se las va a lavar por mí. Entonces yo Sí. también tengo que tener una responsabilidad personal y en mi familia la protejo a mi comunidad, protejo a mi país. En ese orden de ideas, Francisco, estaríamos hablando entonces de la disciplina ciudadana, haciendo un poco de balance de lo que hemos visto en estos meses. Uruguay, por ejemplo, fue un país que ha sido reconocido a nivel internacional por el manejo que le ha dado a la crisis y uno de los puntos que destacaban era precisamente la disciplina de los ciudadanos, de los uruguayos, y que creen en lo que están diciendo las instituciones. Lo mismo decían de Costa Rica en el momento en el que también era uno de los países que tenía poca incidencia del virus. Nos faltó disciplina, nos sigue faltando disciplina, entonces, de acuerdo a lo que usted nos dice, ¿cómo reforzar ese mensaje dentro de los ciudadanos? Porque el gobierno ya no puede hacer más por nosotros, las autoridades ya no pueden hacer más por nosotros y el autocuidado es el que vale. Claro, totalmente. Yo creo que aquí es conciencia y disciplina. Y también, obviamente, nosotros los latinoamericanos y los caribeños nos gusta la fiesta, nos gusta la salsa que ya es internacional, la cumbia, etcétera, pero debemos de ser conscientes y no es lo mismo la reacción que tenemos desde la América Latina ante lo que nos pide el gobierno y las autoridades que hagamos a lo que, por ejemplo, tienen en Asia, que no
no les importa que los estén siguiendo a través de un dispositivo móvil para asegurarse que no están contagiando. Entonces, aquí lo veríamos como una intrusión de la libertad, nadie le haría caso, mientras que en otros países es una cuestión también cultural de aceptar cómo las autoridades pueden tomar decisiones por el bien común. Y creo que en salud pública ese es el tipo de actividades que tenemos que tener. Son decisiones por el bien común y creo que el uso mandatorio de cubrebocas, lavado de manos y fortalecer las medidas de prevención son importantísimas y tener conciencia de que nosotros tenemos una corresponsabilidad. Esto no es algo que haya sido problema o causado por los gobiernos. Lo que sí es problema es quizás en algunos casos una mala acción o toma de decisiones por algunos gobiernos que retrasaron las actividades o que no han invertido lo suficiente en detección de casos, en tratamiento oportuno, que es diferente, ¿no? Son dos cosas que hay que separar, pero como comunidad sí tenemos una responsabilidad y la parte cultural también juega, y también cómo el gobierno, las autoridades están pasando el mensaje a la ciudadanía. Usted ya toca un tema, justo me lleva a mi siguiente pregunta que la tenía para hacérsela a Ana, y es sobre el papel de los gobiernos, el balance que podemos hacer de la forma como comunicaron la situación, las decisiones a los ciudadanos. Vimos todo tipo de maneras de manejar la situación. En Brasil, muy polémico lo que hizo Bolsonaro. En México también muchos criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros criticaron, por ejemplo, al presidente de El Salvador por haberse ido demasiado al extremo y tratar de anticipar la llegada del virus y haber mandado a los salvadoreños a sus casas antes de que la situación fuera muy grave. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo coincido totalmente, incluso en el caso de Costa Rica, afortunadamente ahora la curva más bien va, por lo menos está en una meseta o va bajando, y las hospitalizaciones de cuidado intensivo tienen una tendencia descendente que esperamos se mantenga. Y ahí una de esas explicaciones es la autogestión del riesgo, que nosotros apostamos un poco a eso, dado el incremento de la curva, porque no podíamos mantener el confinamiento. Y aunque es muy difícil, creo que tal vez no al 100%, pero un porcentaje importante de la población lo ha aceptado, y ahora uno ve las personas con mascarilla, cuidándose a través de distanciamiento. Obviamente también ha habido un cambio en la estrategia de comunicación. Creíamos y pienso que estuvo atinado, que el mensaje también era un mensaje muy negativo. Era todos los días hay tantos muertos, hay tantos casos, y la gente lo que estaba era esperando un número. Entonces, lo que se replanteó, y obviamente no es fácil, es más, incluso aspectos de tipo antropológico, cómo realmente cambiar las conductas de la población, no solamente un mensaje de número de casos y número de muertos, que todos los días era repetitivo y que ya la persona lo oía como oír llover, sino más bien de cuáles son las medidas y cuál es la responsabilidad de acuerdo también a las diferentes categorías de riesgo. Ahora, eso no es suficiente, o sea, que uno apueste a que las personas sean responsables de su propio riesgo, no es suficiente. El Estado también tiene una función, y algo tal vez relevante es no solamente el Estado nacional, el Estado como país, sino también el gobierno local. Acá se le solicitó a cada una de las municipalidades que hiciera un plan, y ellos, por ejemplo, son responsables de velar por el cumplimiento de los protocolos en los restaurantes, de velar también por los parques. Si ellos deciden que el parque no se abre y las playas no se abren, el gobierno local es responsable de definirlo, porque si no, pues va a sufrir un castigo, digámoslo así. Yo creo que hay que hacer un balance entre convencimiento, pero también se requieren regulaciones y se requieren multas también. Se mantiene, por ejemplo, restricción vehicular, o sea, algunas cosas que se han probado ser efectivas se mantienen, pero hay que apostar a la responsabilidad y a la gestión del riesgo de individual y local también, del gobierno local. Y Francisco, ¿cuál es su opinión en torno a este tema, a la gestión de los gobiernos y a la comunicación que hubo entre gobiernos y los ciudadanos y cómo manejaron la situación? Porque ya lo decíamos, vimos todo tipo de reacciones. Así es, Santiago. Creo que ha habido de todo, como en botica decimos, ¿no? Hemos tenido presidentes que han tomado la iniciativa, que han sido proactivos en la comunicación con la ciudadanía, mientras que otros han ido minimizando la problemática
eh, haciendo burla de la misma y hemos visto las consecuencias en muchos países. Creo que lo mejor es tener las evidencias para la mejor toma de decisiones y creo que eso es algo que nos ha faltado en esta pandemia, ver y aprender de lo que ya otros países habían hecho con muy buenos resultados y que sí requería más inversión, pero están salvando vidas, están salvando casos que se hospitalizan y tenemos el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, el caso de Japón, que han sido muy exitosos y vemos otros casos como los que tenemos en América Latina, con millones de casos ya, con cientos, miles de cientos de muertes y que eso a la larga va a traer un impacto en muchas familias por la cantidad de ingreso familiar que se va a perder. Porque si el papá era el que trabajaba y ya no lo va a poder hacer y la mamá no lo hacía, ¿de qué va a vivir esa familia? Empresas que van a perder a trabajadores porque fallecieron sus trabajadores por contagio. Entonces, esto va a ser esto no es una carrera de sprint, esto es una carrera que nos va a llevar tiempo en tratar de corregir lo que ha venido pasando, en que se requiere más inversión, en corregir el rumbo de los sistemas de salud y también en apoyar a la parte de la economía para apoyar a los más pobres y a los más necesitados. Y aquí esta economía nos está afectando con ya países en la región con menos 12% del PIB y cualquier recuperación que haya ahorita en el Producto Interno Bruto ya va con un hándicap. Entonces, de Claro. aquí a que podamos llegar a lo que estábamos antes de la pandemia, va a costar trabajo y eso va a impactar todavía y vamos a ver una cantidad de empresas que van a cerrar y van a quebrar por la falta de estímulos, por la falta de apoyos, como decía la doctora, lo estaban haciendo en Sí. Alemania y en otros países. Y eso se va a ver reflejado, Francisco, en otras áreas, como el aumento de la pobreza, el incremento en las divisiones sociales, esa brecha tecnológica que también quedó en evidencia con el tema de las escuelas en casa. Muchos alumnos no tenían cómo estudiar porque simplemente no tienen acceso a Internet y no tienen ni siquiera los equipos para poderlo hacer. Estamos viendo en este momento en Europa la segunda ola, el rebrote. Vemos otra vez a Francia con problemas de incrementos de casos, 18.000 casos en las últimas 24 horas. Alemania también con un ascenso en los casos. España, por supuesto, también con esta politización del tema de las medidas en la Comunidad de Madrid. Estamos viendo otra vez el espejo por la ventana de nuestras casas. ¿Qué hacer en América Latina entonces? Porque lo que está sucediendo allí puede volvernos a pasar, Ana. Sí, yo creo que algo muy importante es entender cuáles son las características de los casos en esta segunda ola, también en la primera, pero hablemos de la situación de Europa. Porque algo interesante, por ejemplo, es que hemos visto un incremento muy acelerado de casos, pero no así por ahora de las hospitalizaciones y de los muertos. Obviamente esa curva va después, pero bueno, pero no ha sido en este momento problemático. Y lo que se reporta, por lo menos en Alemania, que conozco, es que los casos son más en gente joven, y son el resultado de fiestas, de reuniones familiares, de gente que ya perdió, digamos, el temor a la pandemia y que relajó las medidas, precisamente lo que estábamos hablando de lo importante de la gestión, de la responsabilidad de cada uno. Pero si son personas jóvenes, que además, como dice el doctor Becerra, ya están cansadas, ya no quieren más encierro, necesitan socializar, eh, saben que si se enferman probablemente no van a tener la gravedad que va a tener una persona adulto mayor o que tiene una persona con factores de riesgo y relajan las medidas, que es lo que está ocurriendo en estos países de Europa. Son más población joven. Sin embargo, eso es ahora. Pero esas personas jóvenes están en contacto también con personas adultas mayores y están en contacto con Claro. personas con factores de riesgo y obviamente ahora tal vez los hospitales y las defunciones no están mal, pero llegará si no nos cuidamos y si no contenemos esa segunda ola. Y lo otro que por supuesto preocupa para los países de Europa que están en este momento es que ahora viene el invierno, ya está en otoño, pero llegará el invierno y el invierno
No necesariamente porque el virus, que es estacional, yo creo que esa es otra discusión, es más desde el punto de vista conductual, o sea, las familias se quedan dentro de las casas, y sabemos que la probabilidad de contagio es mucho más baja afuera, en la calle, al aire libre, donde las personas pueden tener distanciamiento. Pero si viene el invierno y las personas por condiciones climatológicas no pueden salir y la tasa de transmisión es muy alta, pues va a ser muy peligroso para los países de Europa. Así que esa segunda Sí. ola deben contenerla antes de que llegue un invierno más fuerte. Es que ese precisamente, Ana, es el temor porque en la parte del extremo sur de Sudamérica, nosotros estamos transmitiendo desde Bogotá, pero Chile, Uruguay, Argentina y en cierto modo Brasil y Perú están terminando el invierno. Bueno, ya estamos en primavera. El verano está a la vuelta de la esquina. El escenario es completamente opuesto y nos vamos a enfrentar a la segunda ola. Entonces, es muy interesante ver esa perspectiva para América del Sur, Francisco, de cómo evitar lo que está pasando Europa, que justo está saliendo del verano, donde la gente se fue de fiesta y se fue a las playas, y Sudamérica está por empezar el verano. Así es, y esto trae riesgos en todos sentidos, como Sí, bien lo decía la doctora. Creo que ahí es en donde eh, la apertura gradual tiene que irse dando por muchos sentidos, por salud mental, por la parte económica, por las necesidades de las familias, etcétera. Pero creo que hay manera de hacerlo con una prevención bien cuidada, con todas las medidas de higiene y preventivas que ya conocemos y que no son nuevas ya después de tantos meses que estamos viviendo con la pandemia. Ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero estos ejemplos que es de lo que está sucediendo en Europa, en estas ciudades y en esos países que ya vimos que les pegó fuerte y que ahora le está volviendo a pegar. Lo que ha pasado en algunas ciudades de Estados Unidos que tuvieron un incremento de un mes a otro de 25% de casos en la detección, creo que nos debe de alertar y alertar a los jóvenes. Los jóvenes son quizás, como decía la doctora, los que se pueden infectar y no les importa porque muchos van a ser asintomáticos, me siento muy bien, no pasa nada, me dio un catarro y lo confunden un catarro con un inicio de COVID. Pero ¿cuántos de ellos se están infectando que terminan en el hospital y así sean deportistas y se cuiden mucho, están terminando con problemas crónicos como una fibrosis pulmonar y hay muchos casos que van a terminar con secuelas y que van a requerir atención médica prolongada por el resto de sus vidas? Y creo que esa parte no les termina de hacer clic y esa es una parte que los jóvenes tienen que considerar sí. de que ellos también se pueden enfermar y de que también pueden morir si tienen obesidad, si son diabéticos, hipertensos, porque hay muchos jóvenes que ya son así, van a tener un mal pronóstico, pero jóvenes incluso, jóvenes deportistas están terminando con una fibrosis pulmonar y aún no Sí. sabemos todas las secuelas que la COVID pueda dejar a los pacientes que están enfermados y que afortunadamente salvan la vida, pero que van a tener muchas secuelas a futuro. Importante hacer énfasis en eso, doctor Francisco Becerra. Me quedan ya pocos minutos para cerrar el programa. Quiero terminar con un escenario a futuro. Cuando una esperada vacuna entre en circulación y sea comprobada su efectividad y pueda empezar a ser distribuida. Tenemos una región muy complicada. Sabemos de los temas de violencia, de inseguridad, las mafias, donde se adulteran todo tipo de productos. Las vacunas van a ser unos bienes preciadísimos que la gente hará lo que sea con tal de acceder a una dosis para poderse vacunar contra el COVID-19. ¿Cómo ve usted ese escenario, Ana? Precisamente hoy con el doctor Becerra estuvimos en esa discusión con varios países y acá yo creo que hay una doble complicación. Uno, que las coberturas de la vacunación, de las vacunas de rutina, de las vacunas que están en los calendarios de vacunación, han bajado. Y entonces se espera para el año entrante poder hacer un esfuerzo para poder remontarlas. Pero por otro lado tenemos la vacuna famosa que estamos todos anhelando de coronavirus, que no va a alcanzar para todos. Y tenemos un recurso humano, que es el recurso humano que es limitado y que, como decía también el doctor Becerra, los servicios de salud, vacunación es un programa prioritario, pero bueno, nunca es suficiente los recursos humanos, así que va a tener que multiplicarse el próximo año para poder remontar las coberturas de enfermedades que no queremos
que surjan, porque entonces vamos a tener Claro. más complicación con enfermedades por brotes de enfermedades prevenibles que ya no se controlaron adecuadamente por baja en las coberturas, y por otro lado, la vacuna de coronavirus. Logísticamente también hay algunos retos. Países pequeños como Costa Rica puede ser que recibamos un tipo de vacuna, pero países grandes van a tener, no sé, 3 tipos de vacuna, cada una con diferentes formas de presentación, con diferentes logísticas de almacenamiento, de cadena de frío. Así que creo que para el sistema de salud, el año entrante va a ser un año complejo, porque es remontar, en el mejor sentido, desde el punto de vista de que vamos a tener vacuna, pero es remontar lo que nos atrasamos este año, más entrar con una vacuna nueva, donde también y lo hemos estado discutiendo, uno piensa que todo el mundo, y a lo mejor sí, América Latina es un país que cree mucho en vacunación, está esperando la vacuna y se va a aglomerar para que lo vacunen. Sí, Pero también tenemos renuencia a la vacunación, y hay claro. personas que no querrán vacunarse, y algunas de esas pueden ser personas que son de riesgo, incluso hasta personal de salud o personas, adultos que no querrán vacunarse porque Sí, desconfían de la vacuna. América no es un país con una renuencia tan alta como por ejemplo los países de Europa, pero Europa se enfrentará también a ese a ese desafío, reto. que no es solamente la vacuna. Hay un sentimiento, y obviamente esta crisis nos golpea a Sí, todos en la salud mental, de ese estar opuesto a todo. O sea, ahora, bueno, y en mi país ahora hay brotes de violencia, haciendo sí, bloqueos, Ana. que es por la mascarilla, por el gobierno, por los impuestos, por todo, y al final se junta y es como una Ana. bomba de tiempo. Y en ese contexto viene la vacuna del coronavirus. Así que es un escenario esperanzador, pero creo que enfrenta también importantes retos. Francisco, su conclusión con este tema a futuro y con este escenario que vemos en América Latina, ¿puede de pronto que el virus se quede más tiempo de lo esperado en esta región? Yo creo que el virus se va a quedar y vamos a tener que aprender a vivir con él y vamos a ver algunos picos estacionarios o algunos picos que vayan a estar pasando. Pero creo que por fortuna hay muchos proyectos de vacuna que se están estudiando en este momento, entonces eso abre la posibilidad para que varias vacunas que demuestren su eficacia y su seguridad puedan llegar a la población en general. Eso es uno. Dos, que también va a haber una cuestión de definición de poblaciones y de cómo la estrategia de vacunación va a ser. ¿Quiénes vamos a vacunar primero? Personal de salud, adultos mayores, niños. Esa es una decisión que cada gobierno tendrá que tomar, pero creo que va a haber recomendaciones muy puntuales por parte de la Organización Mundial de la Salud Sí. y también considerar que, como decía la doctora Ana, tenemos muchos problemas de Francisco, rechazo a la vacuna. Francisco, lamento cortarlo, se me acaba el tiempo. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el debate de France 24. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Siga con nosotros.